Aleluya, podéis tomar vuestros asientos y mientras nos acomodamos ya puedes ir buscando, si quieres, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. El Evangelio escrito por Juan en su capítulo 17 y concretamente en el versículo 21. Palabras que Jesús expresa a sus discípulos en una oración. Él eleva la voz del Señor, luego ya sé que están mirando ahí la pantalla, esto ya viene un poquito más adelante, pero concentrémonos en lo que dice el versículo Juan 17, 21. ¿Lo tenéis? ¿Tenéis Biblia? ¿Sí? ¿Sabéis que la Biblia es la espada? ¿Sí? Lo dice así la Biblia. La Biblia dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra, esa palabra que tenemos que, así que tenemos que tenerla bien afilada, la tenemos que tener, porque si no, ¿cómo vamos a luchar? Yo soy zurdo, así que levanto con mi mano izquierda y venga a ver la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, palabras expresadas por el Señor Jesús, y dice así el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios bendiga esta palabra. Voy a hablar hoy acerca de la unidad cristiana. Voy a ponerle ese título, unidad cristiana. Y lo digo porque la unidad cristiana necesita ser interpretada. Muchas veces hablamos de unidad y entendemos el principio que hay detrás de ese término de unidad. Sin embargo, debemos darle contenido a la palabra, si no, no la podemos practicar. Es imposible tener unidad si yo no entiendo todo el contexto, todo el sentido que tiene esa palabra. Y se entiende por unidad cristiana a nivel bíblico, y ahí sí creo que estaba la primera transparencia, la unidad de los cristianos en todas sus connotaciones de orden, áreas de relación y manifestación. ¿Lo tienes allí? Se entiende por unidad cristiana a nivel bíblico la unidad de los cristianos en todas sus connotaciones de origen, áreas de relación y manifestación, y consecuentemente la unidad de la iglesia cristiana que ellos integran, entendiendo por cristianos a los renacidos. A lo mejor para algunos hay palabras medias rebuscadas allí. Voy a tratar de traducirlo a español básico, ¿vale? Se entiende por unidad el sentirnos unidos de manera cristiana, según la Biblia, a los cristianos, a los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, en todas nuestras áreas de donde nacemos, donde provenimos. La unidad no se puede diferenciar por nuestro país de origen, por nuestra identidad de género. No se puede hablar de unidad entre hombres cristianos y entre mujeres cristianas sin hablar de una interrelación completa, de origen. Además, en nuestras unidad también en nuestras áreas de relación, donde nos relacionamos, en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Con cristianos tenemos el sentido de unidad y manifestación, y también por consecuencia aquí en el círculo de la iglesia, en todas nuestras áreas de vivir. Ahora lo voy a explicar porque todo esto puede resultar un poquito difícil de entenderlo. Pero la siguiente transparencia, tenemos que entender que hay 4 aspectos inseparables de la doctrina bíblica de la unidad cristiana. Hay 4 aspectos que no los podemos quitar. Y esos 4 aspectos son la unidad de espíritu. Tenemos que tener unidad espiritual. Si no, no podemos ser cristianos unidos. Nos une un mismo espíritu. La segunda cosa, tenemos que tener unidad en la verdad o en la doctrina. Si creemos diferentes principios,
es imposible que tengamos una unidad profunda. Podremos tener tal vez una unidad a nivel superficial, podemos inclusive relacionarnos de manera agradable. Sin embargo, para que haya una verdadera unidad cristiana, es necesario tener unidad en la doctrina o en la verdad bíblica. Además, debemos tener plena comunión en amor fraternal. Es imposible que yo practique la unidad bíblica y no me congregue, porque eso hace que yo no tenga unidad relacional. Y como bien dice el título, tenemos entonces 4 aspectos que son inseparables para hablar de unidad cristiana. Si yo no me congrego, no tengo unidad con mis hermanos. Y puedo tener la misma doctrina, puedo tener el mismo espíritu, pero no tengo unidad relacional y me falta algo. Y cojeo y ando cojo. Y la última es unidad de testimonio ante el mundo. ¿Nos queda claro esto más o menos? ¿No? ¿Lo habéis visto? Vamos a definir la unidad. La unidad entre 2 o más personas realmente recibe su sentido de algo ajeno. Esto me costó un poquito entenderlo. Puedes pasar a la siguiente transparencia. La unidad de 2 o más personas o la unidad en el cuerpo de Cristo, en realidad la unidad no es nada en sí misma. La unidad recibe sentido de algo que le es ajeno. La unidad en sí misma es neutra, hasta que una cosa que sea buena o mala genera esa unidad. Lo puse allí. Por ejemplo, si Herodes y Pilato se unifican, han unido su pensamiento, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado? Herodes lo manda a Pilato a Jesús, Pilato lo manda a Herodes, y entre los dos se ponen de acuerdo y terminan en unidad, ¿haciendo qué? Crucificando a Jesús. ¿Se unieron? ¿Había unidad? Sí, había unidad, pero con un sentido negativo, malo. Sin embargo, cuando Pablo y Silas cantaban juntos allí en aquella prisión a la medianoche, ¿había unidad entre ellos? Hombre, estaban los dos encarcelados, como dije esta mañana, seguramente los grilletes le dolían, había humedad, no sé, estaban incómodos, ay, que me duele la espalda, pero venga, Pablito, venga, ¿te acuerdas del coro que cantamos el domingo? Y entonces allí se pusieron de acuerdo, hubo unidad entre ellos, y eso le trajo victoria sobre su lucha que tenían en ese momento y fueron liberados de la cárcel. ¿Esa unidad era mala o buena? Buena. Entonces, hay unidades buenas y hay unidades malas, ¿no? Tenemos que definir el sentido de nuestra unidad. Nos une el deseo de trabajar juntos con un propósito que es conforme al corazón de Dios, o en realidad lo que me une a mí es el principio de destacar determinada área o cualidad de mi vida para beneficio personal en detrimento de otros. De ahí viene el orgullo, de ahí vienen las divisiones, de ahí vienen tantas cosas. Lo entendemos, ¿no? Creo que está claro. Así que vamos a trabajar un poco qué hace la unidad cristiana, qué es lo que conforma ese verdadero sentido positivo de unidad cristiana. Ahora ya entendemos de que hay unidad negativa y hay unidad positiva. Pues vamos a trabajar, ya que tenemos identificado que la unidad en sí misma no es nada si lo recibe de afuera, y ese afuera somos nosotros que vamos a aportar para trabajar por la unidad. Y aquí hago un paréntesis. ¿Sabéis que la unidad se la podemos pedir al Señor, que Él nos ayude a vivir en unidad? Pero no va a haber unidad si yo no trabajo por ella. Es imposible que Dios genere de manera milagrosa la unidad si yo no pongo de mi parte para esa unidad. Dios es incapaz de generar espontáneamente unidad entre los cristianos
si los cristianos en su corazón no tienen el deseo, la voluntad y la necesidad de tener unidad? Dios hace milagros, pero no es tonto. Y Dios quiere y anhela y desea de todo corazón que vivamos en unidad. Pero la unidad no depende de la decisión de Dios, sino depende de la decisión nuestra. Y así como la salvación es una decisión personal de cada uno de nosotros, y nosotros decidimos aceptar o no, movidos por el Espíritu Santo, que trae convencimiento a nuestro corazón de nuestra situación y de nuestro pecado. Y cuando venimos en ese convencimiento, nos acercamos al Señor y decidimos nosotros aceptar al Señor como nuestro Salvador, pues entonces somos salvos. De la misma manera, la unidad es una decisión. Yo decido vivir en unidad con mis hermanos, ¿o no? Yo soy el que marco. Le puedo pedir al Señor, dame fuerzas, dame capacidad, porque somos diferentes. Hombre, mira a tu alrededor. Cada uno venimos de distintas situaciones sociales, tenemos distintos intereses. Es difícil a veces de unir a dos personas que son muy afines. Cuanto más nosotros que tenemos disparidad de caracteres, de trasfondos, de nacionalidades y de todo eso, cuánta más necesidad tenemos de que Dios trabaje sobre nuestras vidas para alcanzar la verdadera unidad cristiana. ¿Pero queremos? Uy. Señor, sigue obrando. Yo quiero. Aleluya. ¿Qué hace a la unidad cristiana? La unidad cristiana en el Nuevo Testamento recibe ese alimento, esa parte exterior que necesita de una combinación de los siguientes factores que los vamos a analizar en esta tarde. Lo recibe de la fuente, ideas, afectos y objetivos. Creo que está en la siguiente diapositiva. ¿Qué hace a la unidad cristiana? La unidad cristiana recibe su bondad, recibe su alimento, ya que la unidad en sí no es nada. ¿De dónde tenemos que trabajar para conseguir esa unidad? ¿Dónde son las fuentes? ¿Dónde están los nutrientes que alimentan la unidad de la iglesia? Tenemos que entenderlo, porque si no, andamos como dije hace un ratito, con el pie cojo. Las fuentes son las bondades o las sustancias que alimentan la unidad, es la fuente, sus ideas, sus afectos y sus objetivos. He decidido poner las diapositivas para que lo podáis leer. Yo tengo poca memoria auditiva y mucha más memoria visual. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que espero que por lo menos se lleven una película de estas cosas que estamos hablando en esta tarde. He tratado de que cada una de las cosas que vamos a definir en esta tarde acerca de el alimento de la unidad puedan estar suficientemente ilustradas y podamos salir de este lugar no asustados, sino animados, entusiasmados de verdad para alimentar ese espíritu de unidad que tiene que haber entre nosotros. Corremos la carrera, nos lanzamos a ella. Vamos a ver estos 4 aspectos uno por uno. Vamos a ver la fuente. La fuente, tal vez puedes leer Efesios 4:3 o buscar en tu Biblia. Efesios 4, el capítulo 4, versículo 3. Pablo en esta carta que le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, le expresa la fuente de la unidad. Y ya les digo que la fuente es el Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente que alimenta la unidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Preservar la unidad del Espíritu. La fuente de la unidad cristiana, la fuente que alimenta esa unidad, no es una propia fuerza de cada uno de nosotros. No es nuestro deseo de ser buenos, de ser los más guapos, ni los que hablamos mejor. Ahí, por cierto, gracias por tu testimonio.
Sé que te costaba horrores hablar, pero mira, cuando pasas y compartes lo que el Señor hace, eso alimenta un espíritu de decir el Señor es todopoderoso. Gracias, María Jesús, por tu testimonio. Lo agradecemos de todo corazón y animo a aquellos que experimentan cosas con el Señor. Y el Señor hace hermosas y maravillosas cosas. Y aunque muchas veces no entendemos lo que hace, Dios no nos pide que entendamos lo que Él hace, sino que obedezcamos y vivamos. Esta mañana hablábamos acerca de el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el hombre espiritual, hombre, mujer, espiritual, eso es vida eterna. Y aquí yo espero, estoy anhelando, estoy mirando vuestros rostros y estoy deseando de que delante mío haya personas espirituales que amen la palabra del Señor con todo su corazón. Porque si somos espirituales, sin lugar a duda, tendremos ya la fuente fluyendo en nuestras vidas que alimentarán la unidad entre nosotros. Amén. Necesitamos que Dios llene cada día con su espíritu nuestro corazón. Nuestro corazón constantemente se siente atacado, herido, maltratado, manipulado por las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Disgustos con el trabajo, disgustos con la familia, peleas a lo mejor con el vecino. ¿Cuántas circunstancias que ocurren? A Luis Mungay, ¿por dónde está Luis? Aquí atrás. El domingo pasado, lo contaba esta mañana, seguramente lo compartió el domingo pasado, cuando se levanta por la mañana, abre la puerta de su casa y se encuentra con un árbol que cayó sobre su coche que había comprado hacía una semana antes. ¿Cómo te pones? Hombre natural, hombre espiritual. Claro, esas cosas, ¿quién iba a pensar? ¿No? Me contaba uno del taller de aquí, de la Citroën. Cuando Luis me contó esa experiencia, le digo, mira, por suerte, gracias a Dios, tu coche se abolló un poco la chapa, pero sigue funcionando, ¿verdad? Me contaba el del taller que un señor que compró un coche nuevo de fábrica, se lo habían entregado hace 3 semanas, lo dejó aparcado en la calle, al flamante Citroën C3, y esa noche le cayó una palmera encima y se lo destrozó completamente. Un coche nuevo, recién estrenado. Circunstancias de la vida que nos marcan. ¿A quién está libre de que nos ocurran esas cosas? ¿Y cuántas cosas vivimos que nos marcan? Sin embargo, tenemos que estar llenos del Espíritu, porque el Espíritu es el que traerá paz a nuestro corazón y nos alimentará para vivir en unidad con mis hermanos. Porque así como estoy hablando de circunstancias externas, ¿qué pasa si es mi hermano el que me fastidia la cosa? Hermano querido, todo muy bien, pero vete a tomar por el saco, ¿no? Es que a mí no me hables más. Son realidades de la palabra de Dios. Estamos trabajando por la unidad y muchas veces ocurre que entre nosotros pueden acontecer circunstancias que nos hagan marcar una diferencia, una palabra mal entendida. Hoy, lamentablemente, y por un lado lamentable y por otro lado es una bendición, los grupos de WhatsApp y de las redes sociales. Pero lo que se escribe no tiene, yo siempre digo, lo que se escribe no tiene tono de voz. Y entonces lo que tú puedes decir cuando hablas de una manera jocosa y resulta agradable, si lo escribo y lo malinterpretan, puedes decir, ¿y este por qué me dice eso? Anda que tiene morro. Y lo malinterpretamos y entonces hasta inclusive dentro de nosotros en esa mala interpretación dices, coges el móvil y ¿qué le pongo? Eres un... No, a ver, borro. Y luego te callas, pero a lo mejor no te callas y si lo dices puede armarse la tercera guerra mundial o la explosión del volcán Etna en nuestra casa, ¿o no? ¿O no? Estoy hablando cosas que son irracionales. ¿Queremos trabajar por la unidad? Busquemos
el alimento del Espíritu, porque esa es la fuente que nos ayudará a vivir de manera intensa esa realidad espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios también, pues por un mismo Espíritu todos fuisteis bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos, ¿queremos la verdadera unidad? Alimentémonos del mismo Espíritu. La fuente es la clave, es la esencia para poder vivir intensamente la unidad en la fe, la unidad cristiana. Pero dije que había 4 y esta fue la primera. Vamos a la segunda. La segunda es las ideas. Las ideas, hay que tener una unidad de fe. ¿Qué significa esto? Pablo dice que los pastores y los maestros han de equipar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la imperiosa necesidad no solamente de buscar el Espíritu de Dios que llene nuestras vidas, sino que tenemos que escudriñar su palabra para que los principios enseñados por el Señor Jesús los conozcamos en primer lugar y los apliquemos en nuestras vidas. Y de ahí es que doy tanta importancia al discipulado. Por eso es que le doy tanta importancia a los estudios bíblicos. Y aquí doy tironcillo de oreja otra vez. Participemos si podamos de los estudios bíblicos. Hace la semana, esta no, la anterior, estuvieron varias personas que no están habitualmente en el estudio de los miércoles. Y se acercó una hermana y me dijo, ¡wow! ¡Qué fantástico! Lástima que no puedo venir, pero he disfrutado un montón. He aprendido un montón de cosas. Y estamos estudiando el libro de los Hechos, que ya lo habíamos visto. Hay tanto para aprender. Cada vez que hacemos un estudio bíblico, cada vez que hacemos un curso de discipulado, pues salen siempre nuevas cosas. Y aquí voy a hacer un paréntesis otra vez. Como iglesia, tengo el anhelo, el deseo, se quebranta mi corazón para retomar, ya lo dije hace algunas semanas, pero lo vuelvo a insistir aquí, retomar de nuevo aquel curso de discipulado de varios libritos. Estuve mirando el registro de este estudio y la mayoría llegó hasta la mitad y lo completó hasta la mitad, pero ninguno llegó hasta el final. Ninguno de esta iglesia llegó hasta el último de los discipulados. Y son simples hojitas que te llevas a tu casa y lo lees y completas. Y decís, bueno, eso es juego de niños. ¿Sabes que no? ¿Sabes que ahí se pueden leer cosas que te sacan de esa zona de confort donde a veces nos metemos y que nos priva de la capacidad de tener el mismo espíritu y de tener la misma fe? Sus ideas. Tiene que haber una unidad de fe. Que somos sabios para entenderlo todo. Nadie salvo la palabra de Dios. Pero conozcamos la palabra de Dios. Instruyámonos de esa palabra de Dios. Tenemos posibilidades. Hagamos cursos bíblicos de buena fuente a través de los medios que tenemos hoy. ¿Sabías que la página web de nuestra iglesia tiene cursos online? Algunos sí lo saben porque lo han hecho. Hay un buen estudio del Antiguo Testamento. Hay un buen estudio del Nuevo Testamento. Hay un buen estudio del ABC, de los 10 primeros pasos para recién convertido. Es libre, ni siquiera te tienes que registrar. Inclusive hay, para tentar, en el buen sentido de la palabra, preguntas bíblicas fáciles para ver cuánto conoces de la Biblia. ¿Sabías eso? Aprovéchalo. Aprovecha todos los canales. Tenemos muchas veces tiempos muertos de nuestra diario vivir que necesitamos aprovechar. ¿Queremos trabajar por la unidad? Pues tengamos el mismo espíritu, pero también conozcamos la misma palabra que nos une. Vivamos esa misma fe. Dice
Pablo, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y si puedo completar esto, en Filipenses él también dice una frase, dice, ruego a Evoida y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo instaba a la iglesia de Jesucristo a ser de un mismo sentir, tener un mismo espíritu, pero también tener una misma fe. Tercera cosa, la primera era espíritu, la fuente. El segundo, ideas, fe, ideas. El tercero, sus afectos, hacer el bien unos a otros. Nos debe unir el sentir de ser parte de un mismo cuerpo, ayudando a las necesidades. Aquí esta iglesia, de por sí, cuando hay necesidades, siempre se ha volcado hacia aquellas necesidades. Tenemos esa casita que está allí a la entrada, que hay que renovarla porque la pobrecita se ha quedado sin tejado y que está media desvencijada, pero todavía está en pie. Y esa casa no es un adorno. Esa casa, Rosa y José, ¿para qué sirve? Para poner arroz, aceite, azúcar, alimentos. ¿Para qué? Porque se lo llevan a la casa Rosa y José y se dan una panzada que te... ¿Y es eso? No. Lo juntamos porque ellos todos los domingos, no sé si los has visto, los has observado, cuando termina la reunión van allí y van con las bolsas para allá atrás. ¿Y qué es lo que hacen con las bolsas? Pues seleccionan, mira, ahora hay esto, mira hay aquello, y se preparan los distintos alimentos y se están entregando a familias de la iglesia que tienen necesidad. Y estamos bendiciendo hacer el bien unos a otros. Tenemos necesidad. Y aquí voy a hacer una observación. Gracias por la generosidad de la iglesia. Pero tal vez aún podemos hacer más. No quiero presionar a absolutamente nadie. Y no quiero poner una soga al cuello, porque no, lejos de mí está el sentir eso, pero sí el animaros a ser colaborativos. Yo sé que muchos o algunos de vosotros estáis en una condición que es totalmente imposible sacar un solo céntimo de vuestra economía para ayudar a los demás. Tal vez sois los que tenéis que recibir esa ayuda. Pero si podemos, ¿qué nos cuesta 2 o 3 paquetitos de cosas de alimento y traerlos aquí a la iglesia y bendecir a nuestros hermanos? Un pack de leche, algún dulce, no sé, pero sus afectos. Por supuesto, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios. ¿Tengas ganas o no? Sí. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Gálatas 6:10. Forma parte de la unidad. La unidad en sí no es nada. La unidad necesita ser llenado con algo. Y aquí ya estamos por el tercer ingrediente que forma parte de la unidad. Si predicamos que somos uno en Cristo, practiquemos de verdad la unidad bíblica, la unidad cristiana. Y la cuarta cosa es los objetivos. Y básicamente debemos mencionar 2 objetivos que llevan a la unidad. Uno de ellos es un testimonio al mundo y el otro es una proclamación de la gloria de Dios. Salmo 133, ¿qué dice? Miren qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo, porque, ¿qué pasa? Bendición y vida eterna. Una proclamación de la gloria de Dios. Cuando los hermanos están juntos en armonía, cuando reina el espíritu de unidad,
con esa fuente correcta, con esos principios de fe correctos, con unos vínculos de fe que nos unen, y también nos lleva a tener un testimonio que habla a los de afuera de nuestra fe, y Dios envía bendición y vida eterna en medio de su pueblo. ¿Amén? La palabra de Dios así lo dice. Juan dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Eso lo decía el Señor Jesús. Bueno, el versículo es más largo, dice que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El que haya unidad entre nosotros hará que los círculos de afuera conozcan de que Dios verdaderamente existe. Tengo aquí unos cuantos versículos, pero tenía una frase que creo que voy a leer. El objetivo final de la unidad cristiana es la gloria de Dios. Y por eso Pablo, él dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aquí, ámense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Eso lo dice en Romanos 15, versículos 5 al 7. Es la palabra de Dios. Dios nos ayude a trabajar en estos 4 campos para alcanzar la unidad de la iglesia. Pero quiero agregarle algunas cositas más. Están ahí todavía, ¿no? ¿No se me fue nadie? ¿Sí? ¿Hay alguien dormido? Ya sabes, hace rato que no lo digo, ¿no? Que si se está durmiendo el de al lado, dale un codazo. Hermano, que todavía no terminó la prédica. Sé que hablar muchas veces nos hace caer en un... Pero espero que esta palabra nos anime a vivir la unidad cristiana. Ya les dije que trabajaremos en este 2017 para que Dios nos ayude a ser unos en Cristo. Y en esa unidad Dios se pueda manifestar. Quiero completar esto hablando de cuáles son las implicaciones que tienen para nuestras vidas, o cómo debemos nosotros implicarnos para trabajar en esa unidad. Porque claro, todo esto está muy bonito, pero ¿qué tengo que hacer yo para que esta unidad sea una realidad? ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, buscar la plenitud del Espíritu Santo, que es el que crea la unidad. Hermanos, no podemos pretender estar en unidad si no clamamos y no buscamos la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Es imposible, porque las diferencias van a sobreabundar por encima de la unidad. Así que el primer paso que cada uno de nosotros tenemos que hacer es buscar de manera intensa al Dios de manera espiritual, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Hechos está lleno de acciones del Espíritu Santo obrando sobre la vida de los creyentes y trayendo respuestas maravillosas en unidad del cuerpo y manifestándose para la gloria de Dios. Dice inclusive el libro de los Hechos que perseveraban unánimes en la doctrina, en el partimiento del pan, etcétera, etcétera. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que salían corriendo a buscar a la gente? No, eran llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos es esforzarnos por conocer y difundir las verdades de Cristo y de sus caminos. Debemos esforzarnos en esa necesidad de alimentarnos, no solamente leyendo el versículo del pan diario o alimento para el alma, que está muy bien y eso llena nuestras vidas, pero
unos versículos, unos textos pueden ser maravillosos, y agradezco por cada uno de los que en el grupo de WhatsApp comparten unos versículos. Hoy me gustó aquella imagen que compartió nuestra hermana Conchi, de venir a la iglesia, ¿no? Arrastrando allí. El espíritu me dice que tengo que ir, pero la carne es débil, así que estaba arrastrando. Pues gracias por compartir esto, porque eso animan. Pero eso no alimenta nuestra alma. El estudio, escudriñar la palabra, eso es lo que verdaderamente alimenta. Esforzarnos para conocer y además para difundir las verdades de Cristo y sus caminos. También amar a los cristianos más allá de... ¿Y esto qué es? Fronteras teológicas. Bueno, mire, hermano pastor, yo es que lo veo así. ¿Y tú quién eres para verlo así? Si la palabra de Dios dice asá. Más allá de nuestras fronteras de interpretación teológica, amar a nuestros cristianos. Es que Él cree que la salvación no se pierde. ¿Has escuchado alguna vez alguna disputa de esto? Y Él cree de que la salvación sí se pierde. Entonces hay enemistad entre tú y yo porque tú crees que la salvación no se pierde y yo creo que la salvación sí se pierde. Y armamos una frontera teológica entre nuestros puntos de vista. Miren, llevan siglos discutiendo una cosa y otra. La palabra de Dios nos da muchos principios, pero eso no nos tiene que separar. Si mi hermano cree diferente, pues él tendrá que rendir cuentas delante del Señor de lo que si cree es la palabra de Dios o está equivocado. Pero su fe no se va a morir por ello. Lo importante es de que crea en Jesucristo, se haya arrepentido de sus pecados y sea un hijo de Dios, que siga cada día, que busque al Señor cada día, que deje de pecar y que viva una vida conforme al corazón de Dios. Las diferencias que podamos tener en ciertos aspectos teológicos, pues dejémoslo como diferencias, pero unámonos en un amor, en un vínculo. Claro que podemos tener diferencias. Hay muchas cosas que la Biblia no nos la dice de una manera explícita y claro. Yo creo que el Señor vendrá antes de la tribulación. Ah, no, mi hermano, la iglesia pasará por la gran tribulación. Y sí, bueno, podemos tener un pensamiento, ser pretribulacionista o posttribulacionista o medio tribulacionista, pero que no nos separe esa diferencia teológica porque mi hermano es mi hermano, mi hermana es mi hermana y tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe, tenemos la misma palabra. Y si creemos de manera diferente hechos que están por acontecer, el Señor ya nos lo aclarará, pero amémonos los unos a los otros, más allá de nuestras fronteras teológicas. Y por último, sirve a los cristianos más allá de esas mismas fronteras. Ah, no, alimentos para el hermano no, porque no cree que perdemos la salvación, que se muera de hambre. Sí, nos reímos, pero a veces actuamos, hacemos diferencias, hacemos barreras y tenemos necesidad de trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Yo anhelo, yo deseo, yo quiero que la iglesia, a pesar de las diferencias, tengamos ese mismo sentir. Tengo aquí una cita y con eso voy a terminar. Es una cita un poco rara. Me costó entenderla y la voy a leer literalmente. Pero se trata de una predicación hecha por Spurgeon el 7 de enero de 1866. Una famosa predicación de Spurgeon. Y es larguísima la predicación, pero tengo este extracto que nos puede ayudar un poquito a interpretar estos dos últimos puntos. La voy a leer y voy a explicar luego lo que dice. Donde está el Espíritu de Dios, ahí debe haber amor. Y si alguna vez he conocido y reconocido a algún hombre como mi hermano en Cristo Jesús, el amor de Cristo me constriñe a no pensar en él como un extraño o un extranjero, sino como un conciudadano de los santos. Esto decía Spurgeon. Y continuaba diciendo, ahora, yo aborrezco la fuerte adherencia a las prácticas de la iglesia alta. Y puse aquí abajo, iglesia alta, High Church,
se refiere a aquellas parroquias o congregaciones anglicanas en el siglo XIX que empleaban muchas prácticas litúrgicas asociadas a la misa católica. Y Spurgeon, un cristiano evangélico, dice, ahora yo aborrezco, yo desprecio la fuerte adherencia a las prácticas de esa iglesia de la manera que mi alma odia a Satanás. Pero me encanta leer a George Heber, aunque George Heber era un denodado miembro de la Iglesia Alta. Yo aborrezco su fuerte adherencia a las prácticas de esa iglesia, pero amo a George. ¿Qué es lo que quería decir? Bueno, sigue y no voy a enredarlos más. Nuestra vinculación en el Espíritu, nuestra unidad en el Espíritu, tiene que ir más allá de la pertenencia o de la práctica a ciertas costumbres o ciertas liturgias, porque lo que nos une es el Espíritu de Dios. Y nosotros como seres humanos muchas veces levantamos barreras ideológicas, levantamos barreras inclusive de pensamiento, levantamos barreras de entendimiento. Pero es que este no entiende nada de la palabra. Es que la forma que practica la palabra es que es despreciable y nos separa y nos aleja de la unidad de Cristo. Sin embargo, Dios nos anima a tener el mismo espíritu. Dios nos anima a tener la misma fuente, la palabra. Dios nos anima a amarnos los unos a los otros como cristianos que somos. Más allá de nuestras diferencias teológicas o de nuestras creencias o nuestras posiciones, salvo que sean de la doctrina de la salvación, que eso es fundamental y eso no se discute. Somos salvos por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos del reino de las tinieblas a la luz admirable y somos hechos nuevas criaturas, tal como lo dice la palabra. Eso no es discutible. Ahí no podemos discutir. Pero si hay que dar palmas o no hay que dar palmas en la iglesia, o hay que tocar música o no hay que tocar música, que no sean las diferencias. ¿Lo entendemos? Yo creo que sí. Que el Señor nos ayude en esta tarde a llevarnos en nuestro bolsillo, en nuestro corazón y en nuestra mente el sentido de que tenemos que trabajar por la unidad. Vamos a continuar hablando acerca de este tema, pero que el Señor nos anime a cada uno de nosotros a sentirnos fuertes en esto, trabajar por ello y buscar ese vínculo perfecto. Nos ponemos en pie. Padre, yo he dado la palabra conforme a tú me la has puesto en mi corazón. Y anhelo que cada uno de nosotros podamos estar cada día de los que nos resta de nuestra vida, trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, tu palabra es clara en cuanto a la necesidad de ser unos como tú y el Padre sois. Y en esa unidad queremos sentirnos fuertemente arraigados cada uno de nosotros. Queremos que esta iglesia, aquí en Altea, en Callosa, puedan ser un referente de unidad. Que aún el círculo estrecho, pequeño, que podamos ser como comunidad cristiana, en medio de una amplia población que rechaza la fe en Jesucristo, aún siendo pequeño, nuestra unidad pueda llamar poderosamente la atención y pueda hablar a sus corazones como tu palabra así lo dice. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Señor, que esa realidad de amarnos los unos a los otros como hijos tuyos pueda ser palpable en nuestro entorno. Y la gente que está a nuestro alrededor pueda anhelar, pueda desear, pueda querer tener el deseo de encontrarse con ese Jesús que trae esa armonía, que trae esa paz. Yo te ruego, Señor, que aún en los tiempos tan diferenciales que corren,
en los tiempos de tanto individualismo, tú nos puedas ayudar a formar una iglesia en un vínculo perfecto de armonía. Señor, reina tu Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Yo te ruego en este momento, por la obra de tu Espíritu Santo, que estés tocando cada uno de nuestros corazones. Que tú puedas ayudarnos a trabajar las áreas que necesitan ser trabajadas para traer la respuesta, para traer la respuesta a esa necesidad tan grande de ser unos en ti. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Te adoramos a ti, te bendecimos. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. No hay nada